Desde Rosario y para todo el área de influencia a través de 106.3. Transmite Radio 10. Hacemos radio. En plena campaña presidencial, Macri decía: el cambio no viene a quitar nada a nadie, ninguna ayuda social a nadie, basta de mentiras. Palabras textuales del presidente. Basta de mentiras, el cambio no viene a quitar nada a nadie. El año pasado se dieron de baja a 90.000 pensiones por invalidez y este año, y estamos recién a mitad de año, ya vamos por 83.000 pensiones que se dieron de baja por invalidez. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario se enteró cuando fue a cobrar la pensión al banco. Habló Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Ella descartó que su cartera contemple una baja masiva de las pensiones para discapacitados. Lo que no se sabe es con qué criterios se están aplicando las bajas. Legisladores pidieron que la ministra informe si están aplicando el decreto de Carlos Menem, el decreto 432, que lo utilizó Carlos Saúl en 1997 para disminuir las pensiones graciables otorgadas a personas con invalidez. La ministra Stanley dijo: quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de 1 millón de pensionados que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses, con iguales criterios. En un comunicado que difundió el Ministerio de Desarrollo Social, Stanley afirmó que le enoja que traten de usar este tema políticamente para generar miedo. Hay familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones con los mismos criterios de hoy. En esos años hubo una utilización política de las pensiones generando clientelismo. Yo creo, ministra, que utilizar la palabra clientelismo para casos de discapacidad está como un poco fuera de lugar. Desde diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de Cambiemos, la gestión de Stanley dio una baja de 170.000 pensiones en total hasta ahora por invalidez, mediante un endurecimiento de las condiciones para acceder a este beneficio. Habló el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino. Él defendió los recortes. ¿Y saben qué dijo Badino? Que una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de Down, puede trabajar si lo desea. Yo la verdad creo que se nos ríen en la cara. Por supuesto, y como debe ser, Defensoría del Pueblo de la Nación tomó intervención en el caso, exhortó al gobierno a que restablezca de manera inmediata todas las pensiones suspendidas, considerando que éstas se habrían llevado a cabo sin un acto administrativo que las avale. Envió un pedido de informes al ANSES para que explique a qué se debe esta decisión y si existen nuevos requisitos para acceder a este beneficio y en qué normativa se fundamentan las bajas de pensiones por discapacidad. Una reunión de la Comisión de Discapacidad estaba prevista para ayer al mediodía en Diputados. Pero ¿qué pasó? El oficialismo no fue. Cambiemos no fue. Entonces obligó a cancelar el encuentro. Solo asistieron diputados del Frente para la Victoria, a la izquierda del socialismo. Guillermo Badino, como te decía recién, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, aseguró que el gobierno no cambió nada en el otorgamiento de pensiones por invalidez. Dijo que lo que se hace es administrar responsablemente y en forma transparente un programa que, según afirmó, como lo hizo Stanley, dijo, en el kirchnerismo se hacía de manera clientelar. Otra vez hablando de clientelismo para pensiones con discapacidad. Dijo Badino: nosotros estamos administrando un programa de más de 1,5 millones de personas que fue irresponsablemente dado por 12 años en el kirchnerismo a personas que no cumplían con los requisitos que imponía la ley. El diario Ciudadano publicó una nota donde habló el abogado y precandidato a concejal por Rosario, ahora Roberto Zuckerman. Zuckerman estimó que en Rosario son miles, fue ex titular del ANSES acá en Rosario, estimó que en Rosario son miles los casos donde se suspendieron las pensiones por discapacidad. Y ante el creciente número de quejas, va a presentar hoy Zuckerman en tribunales federales de Rosario un recurso de amparo para que las restituya. Dice Roberto: no depositaron a los beneficiarios los haberes de este mes, pero no hay una resolución ministerial que fundamente el motivo. Se tiene en cuenta si en la familia hay algún integrante con otro ingreso, lo cual es absurdo, porque no se puede pensar que una familia puede vivir de una pensión que apenas supera los 4.000 pesos. Además, remarcó que no solo se trata del beneficio económico, sino de las prestaciones médico-asistenciales que brinda la pensión.
Lo que se está haciendo es absurdo, arbitrario e inhumano. También es inconstitucional, dice Zuckerman. Se usa el decreto del 97, que es obsoleto porque fue superado después por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional. Agrega el candidato a concejal, la pensión es un derecho personalísimo, que no puede darse o quitarse si una persona es o no propietaria. Aunque el beneficiario fuese rico, tendría derecho porque aportaría con sus impuestos lo que le vuelve con la pensión. El único requisito tiene que ser la discapacidad que certifica el Estado a través de juntas médicas. Dijo Durán Barba, el asesor de la campaña presidencial de Macri, en su libro El arte de ganar, escribió que en el transcurso de los últimos 15 años preguntaron en diversos países de América Latina si a los electores les importa que el futuro presidente sea de izquierda o de derecha. Lo que cuenta en el libro es que en promedio poco más de un 10% lo prefiere de derecha, no dice cuánto, pero dice otro tanto de izquierda, y a más del 70% no le interesa el tema. A más del 70% no le interesa si el candidato es de derecha o de izquierda. Dice Durán Barba, los definidos ideológicamente suelen ser personas de edad avanzada, que vivieron conflictos de la Guerra Fría, o electores con una educación más sofisticada. Los jóvenes, y más si tienen un nivel modesto de educación formal, no tienen ningún interés en la polémica ideológica. Y yo creo que ahí está el problema. Si yo te digo que el gobierno de Macri es neoliberal y a vos no te importa, y lo votás igual, sin saber qué es el neoliberalismo, o si sos de los que dicen no entiendo por qué meten a Menem y a Macri en la misma bolsa y ahora no entendés por qué le quitan pensiones a los discapacitados, te faltan dos cosas. Primero, conciencia cívica y segundo, información. Y si tenés un techo, si hiciste la primaria, la secundaria como mínimo y tenés comida en tu plato todos los días, déjame decirte que la culpa es tuya. El neoliberalismo elimina la función económica y social que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque cree que el mercado regula todo, que la economía debe regular todo. Las usuales políticas neoliberales, te las voy a contar, te las voy a decir a ver si considerás que el gobierno de Macri es neoliberal o no. Flexibilización laboral es una de las características del neoliberalismo. Flexibilización laboral significa eliminación de restricciones, impuestos y regulaciones a la actividad económica y desprotección de la masa trabajadora a favor de la multiplicación del capital producido por el sector privado, apertura de las fronteras a los mercados extranjeros y reducción de los proteccionismos del mercado de producción local, reducir la oferta de dinero circundante a través de un aumento de las tasas de interés para prevenir posibles devaluaciones y mantener una inflación lo más cercana posible a cero, trasladar los impuestos de la producción, renta personal y beneficios empresariales al consumo, reducir el gasto público y fomentar la movilidad de capitales, apostar por un efecto de derrame económico a través del crecimiento total de la producción, fomento de la iniciativa privada y privatización de empresas estatales y servicios públicos. Estas son algunas de las características del neoliberalismo. Beatriz Arlo dijo que las políticas de Macri no son errores, son políticas de derecha. No son errores ni actos fallidos, sino que son políticas de derecha, que es como se la llama en todo el mundo. Leí un artículo del politólogo José Num, donde él intenta explicar el neoliberalismo, se lo intenta explicar a un amigo. El artículo se llama ¿El gobierno de Macri es neoliberal? Con signos de pregunta. Entonces Num le hace un vistazo rápido a su amigo, un novelista, del que no da nombre, sobre los inicios del liberalismo y qué sé yo. Se los recomiendo, si lo quieren buscar, googleenlo. El gobierno de Macri es neoliberal, José Num lo escribió. Entonces Num le dice, al final de todo el repaso histórico que le hace al amigo, que Macri intentó provocar de entrada un shock económico al estilo de los Chicago Boys. Chicago Boys es una denominación que apareció en la década del 70, haciendo referencia a los economistas neoliberales que fueron educados en la Universidad de Chicago y que en América Latina básicamente tuvieron influencia en el régimen de Pinochet en Chile. Entonces él dice, su gobierno liquidó el cepo, gobierno Macri, salió del default, eliminó las exenciones al agro y a la minería, suprimió el impuesto a los dividendos, redujo los subsidios, se abrió al mundo y pidió ser miembro titular de la OCDE, acérrima defensora de los principios neoliberales. No tenía un plan, pero tampoco lo precisaba. Para eso estaban el mercado y las grandes corporaciones. A la vez, a estas les pidió varios de sus CEOs para ocupar cargos públicos. Pero las cosas no salieron bien.
¿Por qué?, le pregunta el amigo novelista Nun. Y Nun dice, porque a diferencia de las economías desarrolladas de los años 70, veníamos de 4 años de estancamiento, de una década y media sin aumento de productividad, carecíamos de una división de poderes auténtica y de instituciones medianamente sólidas, la corrupción era rampante, casi 1/3 de la población estaba por debajo de la línea de la pobreza y cerca de la mitad de la fuerza de trabajo en la informalidad. La mayoría de los datos del INDEC eran falsos, la inflación resultaba imparable, la tasa de inversión no superaba 17% por año y se calculaba que había unos 40.000 millones de dólares fuera del circuito legal. En un país así, dicen, yo no meto plata. En un país así yo no meto plata. Es lo mismo que pensaron los grandes inversores y por eso, para su sorpresa y sin perjuicio de los halagos que recibió, el shock de Macri no funcionó. Despidos, recortes de planes sociales, desarticulación de competencias claves del Estado y salarios devaluados son algunas de las consecuencias del programa económico neoliberal que viene impulsando el gobierno nacional para sincerar la economía. Y ahora parece que les toca a los discapacitados, que por supuesto nada tienen que aportar a un sistema capitalista neoliberal, porque si no trabajan son un gasto. Macri ha pedido paciencia, apelando al esfuerzo de toda la sociedad, prometió la reactivación de la economía para el segundo semestre, ya estamos en el cuarto, la situación no mejora. En esta democracia, que es como decía Aristóteles, la forma menos mala de gobierno, que es lo mejor que como seres humanos pudimos lograr esta democracia con todas sus virtudes y defectos, es una democracia delegativa, donde nosotros los ciudadanos poco podemos hacer, más que o meternos en política si queremos cambiar las cosas, o votar cada 2 años o cuando haya elecciones, o realizar algunas manifestaciones cada tanto a alguna política que nos afecte. Les pido, por favor, que este año de elecciones, por favor, voten con conciencia. Natalia Petinari en Radio 10 Rosario. Presente perfecto. Hasta las 12.